Muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos el día de hoy a nuestro webinar mensual a cargo del doctor Pedro González. Tuvimos la oportunidad de ver su trayectoria profesional y parte del desarrollo que ha tenido tanto laboral como académicamente. Entonces, bueno, pues sin más, le damos el uso de la palabra. Doctor Pedro González, un gusto contar con su presencia y seguramente será muy enriquecedor conocer todo lo que nos va a aportar el día de hoy, el conocimiento. Bienvenido. Hola, muy buenos días a todos, y bienvenidos pues a todas las personas que están asistiendo a este webinar. Y pues también muchas gracias, por la invitación para poder compartir con ustedes esta temática. Bueno, sin más, para aprovechar el tiempo, pues voy a compartir pantalla para iniciar la presentación. Y pues bueno, este, vamos a ver el tema de que es validación de instrumentos de investigación. Aquí, pues más que nada la relevancia es para revisar en dado caso que nosotros cuando hacemos investigación, pues requerimos de instrumentos que sean confiables, que sean válidos para que pues nuestros resultados pues sean los más idóneos y aptos posibles para poder presentarlos como una evidencia científica. Ok, dentro del contenido que vamos a ver el día de hoy sería a grandes rasgos la teoría de medición, tipos de instrumentos y preguntas, determinación de la calidad de los instrumentos, fiabilidad y validez. La teoría de medición, pues como sabemos, fue desarrollada por matemáticos y estadísticos para guiar el modo en el que se miden las cosas. Aquí más que nada es ver que todo puede ser susceptible a medición. Para esto, como investigadores, debemos identificar el objeto, el carácter y elemento o situaciones que vamos a medir en nuestros estudios. Algunos casos podemos identificar el objeto que se va a medir y bueno, dentro de nuestras mediciones o dentro de nuestras investigaciones podemos tener medidas directas y medidas indirectas. ¿A qué nos referimos con cada una de estas? Pues bueno, en las medidas directas implica determinar el valor de factores concretos como circunferencia de cintura, temperatura, frecuencia cardíaca, tensión arterial, ¿sí? Y que para esto disponemos de alguna tecnología o de algún otro indicador que podamos realizar nosotros mismos la medición, ¿sí? Y pues bueno, también están las indirectas que regularmente cuando realizamos investigaciones de algunos constructos, pues es necesario a veces tener instrumentos válidos, ¿sí? En este caso evaluamos conceptos abstractos como el dolor, como el afrontamiento, adherencia al tratamiento, depresión, entre otros conceptos. Y para esto, pues bueno, como son ideas abstractas, pues no lo podemos medir directamente en la realidad, sino que para esto necesitamos algún instrumento que nos ayude a poder evaluar el concepto que nosotros queremos medir, ¿sí? Un ejemplo de esto, pues, es el dolor, ¿sí? Tenemos algunas, medidas que nosotros podemos utilizar, algunas medidas fisiológicas, tenemos algunas escalas y también se puede realizar por medio de la observación. Una de las escalas de dolor, pues bueno, es muy conocida y utilizada, sí, la escala que tenemos aquí, para poder medir tanto de manera numérica como por caritas, dependiendo, pues, la muestra o nuestra población a la cual nosotros vamos a evaluar, sí, que por ejemplo del dolor del 1 al 10 o en las caritas en el caso de los pacientes pediátricos, ¿verdad? Pero en sí, las dos escalas evalúan el mismo concepto, el concepto del dolor. Y pues bueno, aquí también de nuestras variables tenemos que identificar igual qué tipo de variables son, si son nominales, si son ordinales o de intervalo de razón en caso de ser variables numéricas. Y bueno, dentro de los tipos de instrumento tenemos diversos tipos de instrumentos como son los cuestionarios, las escalas de actitudes y otros tipos. Aquí dentro de los cuestionarios pues se basan en preguntas que pueden ser abiertas o cerradas y que se pueden realizar en diferentes contextos como autoministrados, en entrevistas personales o telefónicas o bien vía internet, ya que bueno, yo creo que a partir de la pandemia, creo que se empezó a utilizar mucho más en investigación la parte electrónica, los formularios electrónicos, entonces también pueden ser válidos.
En el caso de las escalas de actitudes, pues ahí tenemos escalamientos de tipo Likert, los diferenciales semánticos o algunos escalogramas por ahí. Otros tipos tenemos al análisis cuantitativo, observación. Todo esto pues obviamente va a depender del tipo de investigación que estemos realizando y del alcance de nuestra investigación. Las preguntas de estos instrumentos, pues bueno, también pueden ser cerradas o estructuradas, mixtas o abiertas o estructuradas, dependiendo de la naturaleza de pues la naturaleza del instrumento van a ser los tipos también de preguntas, dependiendo de lo que estemos evaluando. Y dentro de estos tipos, pues bueno, ya identificamos las dicotómicas y las de opción múltiple. Dentro de las opciones múltiples también tenemos este tipo de respuestas que es una escala de Likert, ¿sí? En este tipo de escalas, pues es un conjunto de ítems que presentan afirmaciones y que a cada una de las respuestas se le asigna un valor numérico. Probablemente, pues ya lo hemos visto en muchos de los instrumentos con estas alternativas, ¿no? Que van desde muy de acuerdo a muy desacuerdo o bien sus diferentes variantes o alternativas que se encuentran de esta misma escala, ¿sí? Para determinar la calidad de los instrumentos, nosotros, los principales requisitos que nosotros debemos de identificar para poder utilizar un instrumento es la confiabilidad y la validez y la objetividad. Estos son los principales requisitos que nosotros debemos de estar seguros que nuestro instrumento tiene para poderlo utilizar en nuestras investigaciones, porque muchas veces a veces es una gran dificultad el poder identificar un buen instrumento para nuestra investigación o si tenemos pues alumnos o estudiantes en nuestro cargo, pues también el poder orientarlos qué es lo que deben ellos de buscar para que podamos decidir si es un buen instrumento o si ese instrumento nos puede servir para nuestra investigación. Para esto, dentro de la calidad de los instrumentos, nosotros vamos a evaluar dos cosas, la que es la fiabilidad y la validez. La fiabilidad se centra en la consistencia de un método de medición y se refiere al grado en el que su aplicación repetida al mismo individuo produce los resultados iguales, ¿sí? Y en el caso de la validez, nos va a determinar que realmente el instrumento mide el concepto abstracto que nosotros estamos queriendo medir. Por ejemplo, si mide calidad de vida, pues el instrumento, al tener validez, nos está asegurando que realmente está evaluando calidad de vida y no otro concepto. Y también pues se evalúa el grado en el que el instrumento mide realmente lo que quiere medir. Ahora, para poder evaluar la calidad de los instrumentos de medición, tenemos dentro la fiabilidad y la validez. En la fiabilidad podemos evaluar diferentes rubros, lo que son, por ejemplo, la estabilidad, la equivalencia o la homogeneidad. Y en el caso de la validez, podemos nosotros evaluar en los instrumentos o revisar si esos instrumentos cuentan con validez de contenido, con validez de constructo o con validez de criterio, ¿sí? Pueden tener todos o pueden tener algunos. Por ejemplo, en el caso de la fiabilidad, la más utilizada regularmente es la consistencia interna. Y muchas veces lo que más se reporta en el caso de la validez es el validez de contenido o en el caso de la validez de constructo, la dimensionalidad, que ahorita vamos a ver cada uno de estos. También otras formas de medición, pues son la legibilidad, la precisión y la exactitud, que bueno, esas son otras formas también de poder hacer una validación de algunos instrumentos de evaluación. Vamos a comenzar con la fiabilidad. En este caso vamos a comenzar con la estabilidad, perdón. La fiabilidad y la estabilidad. ¿A qué se refiere esto? Bueno, se relaciona con la reproductibilidad de las puntuaciones cuando se repiten las medidas del mismo concepto o atributo con la misma escala o instrumento a lo largo del tiempo. Es decir, que realmente este instrumento nos va a dar los mismos resultados si lo aplicamos ahorita o en otro momento, ¿sí? Entonces, eso es la estabilidad. Regularmente eh, se recomienda que sea el mismo grupo de personas y después de un cierto periodo, de un periodo aproximadamente de 2 a 8 semanas. Sí, es lo que se recomienda y a esto también se le conoce como el método del test-retest, ¿sí? Para esto se utiliza los coeficientes de correlación de Pearson, ¿sí? Para poder evaluar cuánto es la correlación entre una medición y la otra. Y pues obviamente, entre más alta sea la correlación, mayor estabilidad va a tener el instrumento.
El otro es la equivalencia. Nosotros podemos tener equivalencias de medida. Por ejemplo, nosotros vemos en la imagen que para medir centímetros tenemos estos tres instrumentos de medición. Los tres evalúan lo mismo, pero en diferente forma, ¿sí? En este caso, la equivalencia implica la comparación de dos versiones del mismo instrumento, ¿sí? Que miden el mismo evento, incluyendo dos métodos de evaluación, como es la fiabilidad intraobservador y las formas alternativas. En la fiabilidad interobservador, aquí lo que vamos a evaluar, ¿sí? Son, por ejemplo, las guías de observación. ¿Esto con qué finalidad? Para garantizar que los observadores que nos van a, dependiendo del estudio, pues observen lo mismo los dos observadores. Sí, entonces eso es lo que sería, se evaluaría la fiabilidad interobservador. ¿Sí? Y que aquí, pues aquí lo correlacionaríamos, bueno, lo realizaríamos mediante el coeficiente de correlación intraclase, ¿sí? Que se espera que sea aproximadamente de 0,90, que esto nos garantizaría que el 90% sería confiable, ¿sí? Eso es algún ejemplo de cómo se puede reportar este tipo de evaluaciones. Y tenemos también la fiabilidad de formas alternativas. Estas formas alternativas no se administra el mismo instrumento a comparación del anterior, sino que son dos versiones equivalentes del mismo, ¿sí? Regularmente a veces se puede utilizar para instrumentos que tenemos una versión, por ejemplo, una versión de lápiz y papel y una versión electrónica, ¿sí? A veces pues nosotros simplemente de un instrumento que encontramos, hacemos el formulario electrónico y lo aplicamos. Sin embargo, lo recomendable es que se pueda hacer esta validación de formas alternativas para poder garantizar que esa versión electrónica sea el equivalente a la versión de lápiz y papel y que realmente igual mida lo mismo. Para esto, pues bueno, también ocupamos un coeficiente de correlación de Pearson y también se hace una evaluación en un periodo de tiempo de 2 a 8 semanas, ¿sí? Regularmente es con los mismos individuos, ¿sí? Y entonces hacemos una correlación entre la prueba uno y la prueba 2, ¿sí? O los resultados de un instrumento de lápiz y papel y los resultados del instrumento electrónico. Se hace una correlación y obviamente entre más alta sea la correlación, mayor equivalencia va a tener. Bueno, y de ahí nos pasamos a la última parte de la fiabilidad, que es la homogeneidad. En esta parte podemos tener dos formas. Una es el de mitades partidas, ¿sí? Este solamente necesita una sola aplicación y es el conjunto de ítem o reactivo se divide en dos mitades. Dan de cuenta que si nosotros realizamos una medición con un instrumento a, no sé, a 40, a 120 personas, lo que hace el programa es dividir esos 120 en dos, 60 y 60, y hace las comparaciones, ¿sí? Y hace mediante igual un coeficiente de correlación entre la mitad uno y la mitad 2. No es tan utilizado, sin embargo, también es un método que por ahí la literatura sugiere. El más utilizado es el de la consistencia interna. Tenemos el alfa de Cronbach y el KR20. A veces tenemos por ahí a veces alguna confusión de cuándo utilizar uno y cuándo utilizar otro, o cómo reportarlos, porque muchas veces reportamos alfa cuando es KR20, ¿sí? ¿Cuándo utilizamos alfa de Cronbach? Cuando nuestro instrumento tiene respuestas en una escala de tipo Likert. Y si nuestro instrumento tiene respuestas dicotómicas, si no, entonces nosotros vamos a utilizar el coeficiente de KR20 o de Kuder-Richardson, ¿sí? En este caso, pues bueno, ya el coeficiente es la medida más usada, ¿sí? Y se puede calcular a nivel de intervalo o de razón solamente. Por eso es que para en cuestiones de respuestas dicotómicas se debe de utilizar el KR20. ¿Cómo interpretarlo? Pues bueno, lo aceptable es de punto 7 hacia arriba. De punto 6 hacia abajo, pues sí ya es cuestionable y pues en algunos casos inaceptable, ¿sí? Algunos autores mencionan también que dependiendo el tipo de estudio también se puede hacer aceptable para algunos estudios. Por ejemplo, punto 6 se puede aceptar para estudios exploratorios o descriptivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solamente vamos a describir cómo está el fenómeno. Ahora, si ya nosotros queremos realizar
un estudio predictivo o un estudio de más complejidad, sí se requiere de punto 7 o de punto 8 para arriba. Sí, en este caso, como está hasta abajo, para estudios explicativos, sí ya se requiere que los instrumentos tengan un alfa de punto 8 hacia arriba. Y bueno, como ya les comenté, para los dicotómicos necesitamos la fórmula de Q de Richardson para estimar su consistencia interna, ¿sí? Y pues bueno, regularmente la literatura recomienda que siempre en nuestros estudios, en nuestras investigaciones, reportemos los resultados de la prueba de fiabilidad. Sí, lo ideal sería que reportáramos todos, pero pues a veces por la naturaleza del estudio, pues no se puede realizar todo, pero al menos la consistencia interna sí se debe de reportar. En resumen, pues ya vimos lo que son el test retest, las formas equivalentes, mitades partidas y los análisis de homogeneidad. ¿Ok? Ahora, pasamos ahora a la parte de validez. En el caso de la validez, nosotros tenemos, por ejemplo, la validez de contenido. Sí, que era la primera parte que nosotros veíamos en diapositivas pasadas. ¿A qué se refiere? Bueno, es el grado en el que un instrumento refleja un dominio específico de contenido que lo mide, es decir, examina el grado en el que el método o escala de medición incluye los elementos o los ítems correspondientes al constructo que nosotros estamos evaluando o midiendo, ¿sí? Por ejemplo, el instrumento de medición requiere tener una representación de todos o la mayoría de los componentes del dominio. Si nosotros vemos en la parte central, vemos que el dominio de la variable, por ejemplo, son todas las letras que constituyen ese dominio de la variable. Un instrumento con validez de contenido es como el que tenemos a la izquierda, que contiene la mayoría de los elementos de la variable. Ahora, si por ejemplo tenemos un instrumento que solamente evalúa dos dominios, por ejemplo, de esa variable, pues no tendría como tal una validez de contenido porque solamente estamos evaluando una parte del contenido teórico de esa variable, ¿sí? La evidencia de validez de contenido de una escala incluye en qué medida los ítems de escala reflejan la descripción del concepto en la literatura, la evaluación de la relevancia de los ítems y las respuestas potenciales de los participantes para cada uno de los ítems. ¿Esto cómo se realiza? Pues bueno, nosotros vamos a evaluar, sobre todo esto se realiza cuando se construyen nuevos instrumentos. Se tiene que hacer una validez por un comité de expertos o jueces, ¿sí? En las cuales ellos van a tener un consenso sobre el instrumento. Sí, regularmente a veces se les invita a participar por correo electrónico y se obtiene un consenso del instrumento a través de un estadístico que se llama capa. Este índice se evalúa de 0 a 1. Obviamente lo más cercano a 1 sería lo más recomendable. Aquí los jueces van a evaluar si nuestros ítems realmente evalúan el contenido teórico de lo que nosotros vamos a evaluar. Por ejemplo, si evaluamos adherencia al tratamiento, pues bueno, ellos tienen que evaluar si el contenido que ellos están revisando en las preguntas del instrumento nuevo, pues bueno, realmente están midiendo adherencia al tratamiento y no otro concepto, porque regularmente en esta etapa se colocan todos los ítems que se hacen de manera cualitativa. Por ejemplo, a veces hasta 50, 100 ítems, y de eso se hace una reducción de ítems, que a veces quedan en 30, en 20, ¿no? Entonces, ahí es donde se hace la depuración de los ítems también, ¿sí? El índice de concordancia también se calcula en el que los jueces van a evaluar cada uno de los ítems y van a colocarle una puntuación del 1 al 4, donde 1 es irrelevante y 4 es altamente relevante, ¿sí? Con esto nosotros vamos a calcular este índice de concordancia entre el número de jueces que respondieron entre 3 y 4 entre el número total, ¿sí? El índice de concordancia aceptable sería mínimo 0,8 y preferentemente 0,9, ¿sí? Y pues bueno, hay muchos artículos en los que se han reportado la validez de contenido de los instrumentos. Ahora pasamos a la otra parte, a la validez de constructo, ¿sí? Dentro de la validez de constructo, aquí es determinar que realmente el instrumento mide en realidad el constructo teórico que se pretende medir.
¿sí? Entonces, este constructo es una variable medida que tiene lugar dentro de una hipótesis, una teoría o un modelo teórico. Esta parte del constructo, así como el de contenido, va muy de la mano con la teoría, ¿sí? Con la teoría del concepto que estamos evaluando. En este caso, el constructo es un concepto complejo. Generalmente comprende más de un concepto y son construidos para atender a un propósito objetivo. Algunos ejemplos, pues bueno, calidad de vida, autoeficacia, adhesión o adherencia, bienestar, resiliencia, son conceptos complejos que requieren ciertas ítems para poder nosotros evaluar este concepto. El constructo es una entidad teórica intangible que se operacionalizará o es operacionalizada en uno o más ítems, ¿sí? Como por ejemplo el dolor, la ansiedad, la fatiga. Estos son constructos que pueden ser descritos de diferentes maneras, dependiendo la frecuencia, la intensidad o la duración. Ahora, entre los métodos que nosotros podemos utilizar para validar el constructo puede ser grupos de contraste, la convergencia, divergencia y la dimensionalidad. Dentro de las más reportadas es la dimensionalidad. Ya en su momento lo vamos a ver. En el caso de los grupos de contraste, aquí pueden probarse identificando los grupos que se espera o se sabe que tienen puntuaciones opuestas de un instrumento. Un ejemplo sería que, por ejemplo, si nosotros vamos a evaluar un instrumento de depresión, pues bueno, vamos a seleccionar un grupo con diagnóstico de depresión y otro grupo sin este diagnóstico, que obviamente en uno va a salir positivo y en otro negativo, entonces aquí estaríamos evaluando que realmente está midiendo lo que nosotros estamos queriendo medir. Ahora, se esperaría que estos dos grupos obtuvieran puntuaciones opuestas y que el grupo con diagnóstico, pues obviamente tuviera unas puntuaciones más altas. Respecto a la convergencia, aquí se determina cuando se compara un instrumento relativamente nuevo, ¿sí? O con uno o varios instrumentos que miden el mismo constructo, ¿sí? Por ejemplo, aquí poníamos como ejemplo el sentido de coherencia y la autoestima. Los instrumentos se administran al mismo tiempo y los resultados se evalúan con un análisis de correlación de Pearson o de Spearman dependiendo la normalidad. Si las mediciones tienen una correlación fuertemente positiva, se refuerza la validez del instrumento, ¿sí? En este caso, se tiene que tener una hipótesis y si existe una correlación convergente directa o positiva, al menos moderadamente entre las medidas. Por ejemplo, aquí lo que se espera en la convergencia es que como son conceptos similares, entonces las correlaciones deben de ser positivas. Por ejemplo, en el sentido de coherencia. Este sentido de coherencia viene de la teoría de salutogénica, que se refiere que es la perspectiva del individuo sobre su vida y sobre su salud. Entonces, esto lo vamos a comparar de la autoestima, que obviamente lo que esperamos es que a mayor sentido de coherencia, mayor autoestima. Entonces, así es como vamos nosotros a determinar la validez de constructo mediante la convergencia. Y esto es como se pudiera ver ya con la correlación, que en este caso sería de 0,6, que bueno, sí nos especifica que sí tiene esta convergencia estos dos conceptos. Y pues bueno, la fuerza de la correlación, ¿sí? 0,30, pues sabemos que son correlaciones débiles, de 0,30 a 0,50 moderadas y de 0,50 correlaciones fuertes. Aquí obviamente pues va a depender también de la bibliografía que ocupemos. Ahora, respecto a la divergencia, aquí se determina cuando se compara un instrumento relativamente nuevo con uno o varios instrumentos existentes que miden un constructo opuesto. En el anterior, en la convergencia, eran conceptos similares. En este caso serían conceptos opuestos. No se relacionan teóricamente, sí, como la esperanza o desesperanza. Los instrumentos igual se administran al mismo tiempo y los resultados se evalúan con un análisis de correlación. En este caso, pues esperamos que exista una correlación divergente inversa o negativa, al menos moderadamente fuerte entre las medidas. Por ejemplo, en este caso, estamos evaluando el sentido de coherencia y la depresión. Lo que se espera, pues obviamente que se tenga, al tener mayor puntaje en el sentido de coherencia, va a ser
menor de presión en los puntajes, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros evaluaríamos y estamos haciendo esta divergencia de la validez de constructo que realmente está midiendo el sentido de coherencia en este caso. Y así se puede ver representada la gráfica de correlación, que aquí sería de 0,6, es negativa y es significativa. Ahora, una de las cuestiones de validez de constructo que también se reporta mucho y hay muchas publicaciones de esto es la dimensionalidad. Aquí todos los ítems en una escala se relacionan con una única variable latente y es necesario más de una variable latente para poder explicar las observaciones. Esta escala evalúa, por ejemplo, la calidad de vida relacionada con la vida, con la salud, perdón, y tiene cuatro componentes: función física, estado psicológico, interacciones sociales y sensación somática. En este caso, si nosotros hemos revisado instrumentos y si revisamos cuando se hace la interpretación, decimos, este instrumento tiene, no sé, 20, 25 ítems y se dividen en tantas dimensiones o en tantos componentes, ¿sí? Entonces, ¿eso cómo se determina? Ah, bueno, eso se determina mediante la validez de constructo y se evalúa la dimensionalidad. Para este caso se requiere un análisis factorial, que es un tipo de análisis estadístico multivariado y examina las relaciones entre un amplio número de variables. Es decir, aquí el análisis factorial va a evaluar cómo los ítems se agrupan para poder formar estas dimensiones, ¿sí? En este caso, para poderlo llevar a cabo, hay dos tipos. Uno que es el análisis factorial exploratorio y otro que es el análisis factorial confirmatorio, ¿sí? Cuando se ocupa regularmente el análisis factorial exploratorio, se utiliza cuando tenemos un nuevo instrumento que no conocemos cuántas dimensiones tiene. Entonces se hace este análisis para saber cómo se van a agrupar los ítems y cuántas dimensiones va a arrojar el nuevo instrumento. O bien, en algunos casos también se utiliza cuando se hace la traducción de instrumentos a un nuevo lenguaje y al momento de verificarlo en la nueva población, pues bueno, se debe de hacer o se recomienda realizar un análisis factorial exploratorio para poder ver cómo se agrupan los ítems en esta población que se está validando. ¿Ok? Ahora, en el análisis factorial confirmatorio, aquí también se utiliza cuando hay una adaptación de un instrumento y ya hay una estructura. Se puede probar esta estructura en este confirmatorio. En dado caso que no sea lo ideal, como en el caso anterior que se hizo una adaptación, pues bueno, se tiene que confirmar. En este análisis factorial confirmatorio se confirma la estructura que nos da el exploratorio, ¿sí? A ver, espero me puedan seguir porque este sí es un poquito más complejo y requiere un poquito más va muy de la mano con la teoría del instrumento, ¿ok? En este caso, en el exploratorio, sí, hay un resumen de datos. Las preguntas de investigación implican entender mejor la relación entre las variables, identifica las variables latentes y cómo estas se conjuntan, ¿sí? Y aquí también una de las cuestiones es la reducción de datos, es decir, aquí si a lo mejor algún ítem no está correlacionando bien con ninguna de las dimensiones, es un factor que nos dice que tengamos que eliminar a lo mejor algún ítem, ¿sí? En este caso, las variables deben de estar interrelacionadas, ¿sí? Las matrices deben de tener suficientes intercorrelaciones para poder llevar a cabo el análisis. Debe de haber alguna estructura factorial subyacente, una estructura factorial previa y la muestra debe ser homogénea, ¿sí? Asume variables métricas, la normalidad multivariada no es requerida. Ahora, ¿cuánto es el tamaño de la muestra? Bueno, se requieren mínimo 50 o preferiblemente 100. ¿Cuál es la regla? Bueno, dependiendo el número de ítems del instrumento, por ejemplo. Se sugiere 5 observaciones por cada ítem del instrumento. Lo ideal es 10 observaciones por cada ítem. Por ejemplo, si un instrumento tiene 30 ítems, pues bueno, si vamos al máximo, serían
100, serían 300, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitaríamos para poder realizar este tipo de análisis. Ahí, dentro de los métodos del análisis factorial exploratorio, tenemos diferentes métodos. El más utilizado es el de componentes principales. En este es un compuesto de variables, no asume error de los ítems y genera utilizando ciencias exactas, ¿sí? Para esto, los resultados nos los van a aplicar de esta forma, ¿sí? Aquí ya tenemos los autovalores, ¿sí? Que aquellos que sean mayores de 1. En este caso, si ven en la tabla del lado izquierdo, en la primera, en el total dice 15 y en el de abajo dice 1.3. En el siguiente ya es 0.7. Entonces, solamente se toman en cuenta que este instrumento tiene dos factores mayores a 1, ¿sí? Y en la gráfica de sedimentación o el screen plot, aquí se ve en donde hace la declinación la gráfica, que en este caso sería en el componente 2. ¿Ok? Aquí van de la mano tanto el gráfico como esta tabla que nos presenta el análisis factorial exploratorio. También tenemos los eigenvalue, es decir, qué tanto va a explicar cada uno de los factores. Y también hay algo más que es las comunalidades, que es algún otro valor que nos dice cuánto aporta la explicación, ese ítem, cuánto aporta a la explicación del factor. Y también para estos análisis necesitamos rotaciones, ¿sí? Dado que se realiza mediante ecuaciones y demás, a veces los números nos salen un poco desordenados, por eso es que es necesario una rotación, ¿sí? En este caso, la rotación matemática, si nosotros vemos del lado izquierdo, estamos una matriz sin rotar. En el lado derecho ya tenemos una matriz rotada en el que ya se especifican cuáles son los ítems que corresponden de acuerdo a sus puntuaciones a cada uno de los factores. Para eso tenemos una rotación ortogonal. En esta son de las más utilizadas. Sí que es una rígida de 90 grados y puede ser Varimax, Quartimax o Equimax, ¿sí? También tenemos la otra que es la oblicua, ¿sí? Y en esta tenemos la Oblin y la Promax. Entonces, aquí va a depender cómo de decidir cuál rotación. Pues bueno, aquí va a depender del grado de correlación que exista entre los mismos sitios. Y esto, por ejemplo, nosotros vemos otro ejemplo de una matriz sin rotar, que están por ahí las numeraciones un poco desordenadas, pero ya en la matriz rotada ya se especifican los valores dentro de un factor y del otro, ¿sí? Ahí ya están de diferentes colores, porque un mismo ítem no puede estar en dos factores, solamente puede estar en un factor o en una dimensión. También se tiene la prueba de KMO y el test de Barling, que ya esto pues obviamente para hacer todo este análisis pues requiere así como que pues al menos unas 3 4 semanas para poder explicar cada uno de los componentes de este análisis, ¿sí? Y aquí lo que se espera que esta prueba de KMO sea de 0.5 para arriba, que era como lo que vimos aquí, tiene 0.8, entonces es aceptable para poder realizar este análisis. Ahora, de esta estructura que nos arroja el análisis factorial exploratorio, podemos realizar el análisis No, factorial hombre, confirmatorio. esto lo hice yo ayer a las 3 de... Ok. Bueno, entonces, en el análisis factorial confirmatorio es cuando se construyen nuevos instrumentos o cuando tenemos a corroborar alguna estructura factorial previa, ¿sí? En este caso, nosotros hacemos esto para poder comprobar esta estructura y se pueden utilizar algunos programas. Existe, por ejemplo, el EIMUS, que es una extensión del SPSS, o bien también se puede realizar en el programa en Plus, el R o en cualquier otro que pueda hacer este análisis. Regularmente se ve como de esta forma, los de la derecha, los más grandes ABC, son estas variables latentes en las cuales son los nombres de los componentes. En el A1, A3, B1, los que están en medio se refieren a los ítems que evalúan o que se estructuran en esta dimensión. Y del lado izquierdo, los E1, 2 hasta el 9, se calculan los errores. En este caso, este es un ejemplo que, por ejemplo, aquí evaluamos afecto deprimido y afecto positivo, ¿sí? Los que están el W1 al 3, esos
evalúan solamente afecto deprimido y en el E1 al E3 solamente el afecto positivo. Y estos constructos, estas variables latentes, como evalúan el mismo constructo, pues por eso tiene esta otra flecha en la cual se correlacionan estas dos variables latentes, ¿sí? Para esto, nosotros vamos a evaluar cómo vamos a determinar que tiene un buen ajuste. Pues bueno, nosotros vamos a determinar mediante algunos valores esto, solamente que aquí es importante recalcar que para poder realizar este análisis en nuestra base de datos no debe de haber valores perdidos, ¿sí? Si hay valores perdidos, no va a poder correr este tipo de análisis. Y para su interpretación regularmente se reporta lo que es la chi cuadrada y algunos otros mediciones, como es el CFI, el GFI y el RMCA, que son los más utilizados. Aquí lo que se espera que este error o RMCA, lo aceptable es de 0.08, lo ideal o lo recomendable es que sea de 0.05 y los índices de bondad de ajuste que sean de 0.9 para arriba. No se acepta. Si no tiene esto, quiere decir que no tiene un buen ajuste esta estructura y se debe de corroborar otras, ¿sí? Esto es, aunque parece fácil, sí lleva muchísimo tiempo y tiene que ir acorde a lo que aporta cada instrumento, a lo que aporta cada ítem y a la estructura conceptual de cada uno. Y esto sería pues así tal cual sale en el programa y estos son, por ejemplo, cuatro variables latentes con sus respectivos ítems. ¿Sí? Dentro de la validez de criterio, aquí nosotros vamos a evaluar, ¿sí? O comparar los resultados de acuerdo a algún criterio, ¿sí? En este caso podemos validar el criterio de acuerdo, puede ser predictiva o concurrente. En este caso, la predictiva es la habilidad de un instrumento de poder predecir los resultados en el futuro, es decir, qué tanto los resultados de ese instrumento pueden predecir cómo se va a comportar una variable en el futuro, ¿sí? Y esto pues obviamente se puede hacer a través de regresiones. Y el concurrente ahí es la concordancia con valores verdaderos, es decir, si nosotros vamos a comparar los resultados de este instrumento, lo tengo que comparar con el padrón de oro de esa variable. Por ejemplo, de la calidad de vida tenemos el SF 36, que sería el padrón de oro, pero hay otras versiones como el 8, el 10, el 15, hay otras versiones. Entonces, esas versiones las tendríamos que comparar con el padrón de oro, que es el de 36 ítem, para poder nosotros determinar esta validez de criterio, que realmente, que aunque sea una versión reducida o simplificada, evalúa el mismo constructo que si fuera la escala completa, ¿sí? Y bueno, a forma de resumen, pues lo que esperamos es que nuestros instrumentos, a lo mejor esta imagen ya la hemos visto en muchas ocasiones, lo que a veces nosotros tenemos, pues, que los instrumentos puedan ser confiables, pero sin validez, o que sean válidos, pero sin confiabilidad, o que no tengan ni validez ni confiabilidad. Lo que esperamos, pues obviamente en todos nuestros instrumentos que vayamos a utilizar para nuestras investigaciones es que sean válidos y que sean confiables. Y bueno, estas son las referencias bibliográficas que se utilizaron para esta presentación. Y pues bueno, muchas gracias por su atención. Pues yo creo que pues ahorita hay un espacio por si hay preguntas. Muchísimas gracias, doctor Pedro. Y efectivamente vamos a iniciar un espacio de preguntas. Muy bien, como ustedes saben, tenemos el chat
para que hagan las preguntas escritas y se las leemos al ponente, o bien, y espero que muchos de ustedes quieran participar en línea y levanten la manita virtual, y entonces nuestro ponente nos va a hacer favor de responder las preguntas. Fue un tema realmente muy interesante. Muchos de ustedes que tienen alumnos, pues se van a ver muy beneficiados porque es importante conocer cómo poder validar los instrumentos cuando no los encontramos o cuando no los tenemos a la mano y hay que diseñarlos. Bien, pues, ¿tienen unas preguntas en el chat, doctor? Me permito leerlas. Buen día. En el proceso de validación, ¿cuántas rondas con expertos deben realizarse para poder considerar que tenemos los resultados adecuados? Bueno, gracias por la pregunta. ¿Cuántas rondas? Pues obviamente este proceso para poder validar esta parte por comité de expertos, pues depende mucho del instrumento y de la cantidad de preguntas. A veces con una ronda es suficiente, pero a veces se requieren dos, porque por ejemplo, muchas veces, de acuerdo a la estructura teórica que nosotros ocupemos para esta validación, a veces con una ronda basta, ¿sí? Y ya con esto podemos seguir el proceso. Sin embargo, a veces, si hay muchas observaciones o si hay a lo mejor que modificar algunos ítems, entonces a veces se requieren hasta dos rondas. ¿Cuántos expertos? Lo recomendable son cinco, ¿sí? Porque, por ejemplo, si dos están de acuerdo y dos están en contra, tenemos uno que puede hacer la diferencia, ¿sí? Por eso nunca se recomienda que sean números pares, ¿sí? Por eso lo ideal, de acuerdo a la literatura, nos recomienda que sean cinco. Muy bien, muchas gracias. Tiene felicitaciones, que nos ha regalado una gran información, muy útil para poder realizar nuestros proyectos de investigación. Tiene una pregunta. ¿Se puede hacer análisis factorial cuando el instrumento solo tiene una dimensión? En instrumentos que se están adaptando de otro idioma, por ejemplo, del inglés al español. Ok, en ese caso va a depender el tipo de adaptación. En este caso, como me está comentando que es una adaptación del inglés al español, lo que se recomienda es realizar el análisis factorial exploratorio para ver si realmente también en este caso en la población mexicana también se estructura o se agrupan los ítems en una sola dimensión. Porque, por ejemplo, yo hice la otra vez la prueba con el de autoestima, que es una sola dimensión. Sin embargo, al hacer el análisis en otra población, ya me arroja dos factores. ¿Sí? Entonces, aquí sí lo recomendable, si están haciendo adaptación, que se haga el análisis factorial para corroborar si realmente se agrupan también en una sola dimensión. Es decir, usted sí recomendaría el hecho de hacer un análisis factorial cuando se hace esta, pues, modificación de idioma, sobre todo en cuanto al idioma. Sí, 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 sí lo recomendaría. Muchísimas gracias. También le preguntan, buenos días, ¿todos los instrumentos documentales requieren de solicitud en cuanto al consentimiento informado? En este caso, recordemos que toda investigación en seres humanos nos regimos por el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación y este nos marca que siempre que se vaya a hacer investigación debemos de tener el consentimiento informado de las personas. Dentro de los otros rubros que también nos menciona este reglamento, entonces aquí lo recomendable siempre es tener el consentimiento informado. Ahora, si es una investigación documental, sí, que a lo mejor solamente se hace una revisión de expedientes clínicos, por ejemplo, a veces se puede, ya no es tan necesario el consentimiento informado porque no es directamente con la persona, sino con los expedientes. Sin embargo, la autorización viene, por ejemplo, del comité de enseñanza o de la dirección médica, que ellos te dan acceso a que puedas revisar los expedientes, pero sí debe haber algún consentimiento si es directamente con personas. Muchísimas gracias. También tiene otra. Felicidades, muchas gracias por la información compartida. Muy completa, valiosa y es un buen reto para la validación de instrumentos.
Bien, en línea tenemos al doctor Roberto Joel. Doctor, adelante, puede encender su audio, por favor. Sí, buenos días, gracias por eh, el espacio para hacer la pregunta, ¿verdad? Pues primero que nada quiero felicitar al ponente, doctor o maestro Pedro, por su excelente disertación, ¿verdad? Nos llevó de la mano ahí en el caso la línea a seguir para la validación de instrumentos. Sin duda, pues se requiere conocer de pruebas estadísticas para ir entendiendo paso a paso el proceso, ¿verdad? Mi pregunta con respecto a la presentación es la siguiente. Usualmente existen algunos artículos que publican instrumentos, sin embargo, en una gran parte de estas propuestas, los autores no proponen un punto de corte o un baremo, una interpretación, y solamente la variable es medida de forma cuantitativa, ¿no? De tal manera que el autor siempre dice, a mayor puntaje, mayor esto que estás midiendo, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué tan recomendable? La pregunta es que si se utiliza un instrumento en un trabajo de investigación, generar un baremo y en qué medida esto pudiera, en cierta forma, pues, mm, generar errores a la hora de la interpretación porque el autor principal no estableció un punto de corte. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Ok, muchas gracias, doctor, por la pregunta. En este caso, pues sí, como menciona, muchos autores solamente, pues mencionan en la interpretación a mayor puntaje, mayor, no sé, mayor depresión, ¿sí? Entonces, lo que regularmente a veces se puede hacer es, por ejemplo, realizar un índice, ¿sí? Que las puntuaciones, por ejemplo, si a lo mejor las puntuaciones son 120, bueno, esas puntuaciones se trasladen a un índice de 0 a 100 y a veces los puntos de corte por ahí que se recomiendan es el 33 y el 66. Y ahí ya tenemos nuestros tres puntos de corte. Como es a mayor puntaje, pues bueno, si los que tienen un puntaje mayor a 66, pues bueno, tendrán un mayor nivel de lo que de lo que estemos evaluando. ¿Sí? A veces se puede tomar esta medida, ya que como no mencionan puntos de corte, se pudiera tomar esto siempre y cuando el puntaje se traslade a un índice de 0 a 100. Ok, muchas gracias. Y también me llamaba la atención ahí en su presentación, usted señalaba que en el caso de la validez de contenido, se señalaba por ahí que una estrategia es el índice de validez de contenido, ¿verdad? Ujú. Pero también señalaba usted que como estrategia se puede utilizar el índice de capa de Cohen. Sin embargo, el índice de capa de Cohen asocia variables categóricas, dicotómicas. Si, por ejemplo, le damos la propuesta a más de tres o cuatro o cinco expertos que nos van a revisar los ítems, ¿cómo haríamos nosotros para determinar a medir concordancia entre varios si solamente el índice evalúa, pues puede tal vez A y B revisores están de acuerdo o no, pero si son más de tres o cuatro, ¿cuál sería la estrategia a seguir ahí? Si nos pudiera Sí, ampliar un poco esa parte. sí, lo que pasa es que aquí, pues esto como se hace en el programa, pues bueno, solamente se determinan las puntuaciones y ya el programa pues no puede realizar esta puntuación de acuerdo al consenso que se tiene, ¿sí? O bien a hacer el consenso de trasladarlo a un consenso dicotómico, por ejemplo. En las preguntas que se le ponían de irrelevante y algo relevante, por ejemplo, esas irrelevante y algo irrelevante se consideraban como, no sé, como aceptable o no aceptable, ¿sí? Mm. Y la puntuación 3 y 4 como sí, o se puede trasladar como sí y como no, ¿sí? Porque como tiene cuatro opciones, entonces se puede trasladar a esa puntuación. Ah, ok, muy bien, muchas gracias. Y Sí. finalmente, ya para no abrumarlo con tantas preguntas, me gustaría que nos sugiriera algún software, además de Amos, que pudiéramos trabajar en Mac para las ecuaciones estructurales,
porque esa es una parte que a veces batallamos mucho a la hora de validar instrumentos. Amos es muy práctico, ¿verdad? Pero en Mm. ocasiones batallamos ahí para correrlo en Mac. ¿Usted nos sugeriría algún software en especial que pudiéramos trabajarlo, además de Amos? Pues el M Plus también se puede utilizar. El R es un poquito más pesado y demora mucho más en hacer los análisis. Y se requiere para el programa de R conocimientos de programación. Ujú. Entonces yo creo que el M Plus también puede ser una opción. Ok, muchísimas gracias y muchas felicidades por su excelente disertación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Roberto. Le cedemos la palabra a la maestra María Elena Ramos Ramírez, por favor. Gracias, maestra. Buenos días a todos. Felicidades, doctor Pedro González. Una pregunta, doctor. Es muy recurrente que cuando hay instrumentos que ya han sido utilizados, que son validados en nuestro país porque fueron diseñados por autores extranjeros, pero ya fueron utilizados en México, es muy recurrente que quieran nuevamente validarlos en la población que se va a estudiar, pilotearlos. ¿Es requisito, es indispensable, es necesario? Y me gustaría que me dijera sí, no y por qué. Gracias. Ok, muchas gracias. Pues mira, lo que pasa que cuando se validan ya por ejemplo, en el contexto mexicano, eh, solamente lo recomendable es reportar, por ejemplo, la consistencia interna, ¿sí? Para ver cómo se comporta la consistencia interna de alfa de Cronbach, por ejemplo, en esta nueva población, porque posiblemente como tenemos en nuestro país diferentes contextos, ¿sí? Como por ejemplo, a lo mejor el instrumento fue validado en el norte del país, ¿sí? Pero en el norte del país tienen un contexto y un lenguaje diferente al sur de México. Entonces, si usted va a aplicar una en el sur de México o en el centro de México, pues a veces hay algunas palabras que a lo mejor se tendrían que adaptar. Sí, porque a lo mejor, no sé, ahí tendríamos que revisar, ¿no? Entonces ahí el investigador tendría que revisar esta parte de la redacción de los ítems, pero si ya está validado en la población mexicana y solamente se realiza esta adaptación de algunas palabras, solamente con que se reporte la consistencia interna es suficiente. Gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más. Ana Cecilia Ballesteros, por favor. Bueno, dos preguntas más. Sí, ¿podría reactivar su audio, por favor, Ana Cecilia? Sí, sí. Gracias, qué amable. Buenos días, muchas gracias, Buenos disculpe. días. Felicitar al maestro y mi pregunta iba en referencia a lo que acaba de decir la señorita. Eh, Cuando hay necesidad de pilotear un instrumento ya validado, por lo que usted mismo acaba de mencionar, eh, por las necesidades o las características propias de la población, eso yo me queda muy claro ahí que a veces hay necesidad de pilotearlo porque como es un grupo de población distinto, hay necesidad de adecuarlo a esas personas y a esas necesidades. O estoy equivocada yo porque mis muchachos cuando hacen investigación me dicen, maestra, y lo vamos a aplicar tal cual está. Y yo les explico, bueno, hay necesidad de pilotearlo porque ustedes tienen que comprobar que efectivamente el instrumento les va a ser útil y lo que no les va a ser útil también lo tienen que identificar. ¿Es así, maestro, o estoy equivocada yo ahí? No, lo recomendable es eso, porque como le comentaba a la licenciada, si los contextos varían un poco en cuanto al lenguaje, nosotros tenemos que asegurar que las personas que vamos a encuestar entiendan realmente lo que el instrumento dice, ¿sí? Entonces sí, en algunas ocasiones se tiene que hacer Eh, esta adaptación, ¿sí? Sí es Pero solo por, recomendable y pilotearlo. ¿Perdón? pero solo por el lenguaje, por la forma en cómo están establecidos los ítems, solo por eso. Solo el lenguaje. En este caso, si Ok. nosotros, si ya es un instrumento validado,
nosotros Ok, no podemos modificar la estructura del instrumento. muy Si bien. nosotros hacemos una adecuación en el lenguaje, no es tan necesario volver a validarlo, porque solamente estamos a lo mejor adaptando culturalmente al contexto de nuestra población. A eso me refería. Muchas Ujú. gracias, muy amable maestro. De nada, saludos. Gracias. Bendiciones para todos. Gracias, muy amable. Doctor Miguel Ángel, ¿podría activar su sonido, por favor? Su audio. Hola, muy buenos días Muy todavía. Muy buenos buenos días. días, Fernanda y todos. Querido doctor Pedro, primeramente agradecer su excelente ponencia de gran aprendizaje. Siempre tomar una sesión abre y da apertura hacia la adquisición de un nuevo conocimiento y agradecer por esta forma tan dinámica, tan detallada de compartir los conocimientos. En cuanto a mi pregunta, sería más, de acuerdo al proceso que usted ya nos platicó, me gustaría saber, con base en su experiencia, cuáles son algunas de las limitantes que usted ha encontrado durante la creación de un instrumento o la validación o la adaptación de este y cómo pudiéramos, con base en su experiencia, retomando esta gran aprendizaje y dominio del tema, cómo pudiéramos resolverlo. Muchas gracias. Ok, sí está un poco difícil la pregunta, pero eh, en cuanto a las limitantes, pues muchas veces es el que puedas encontrar, porque por ejemplo, para si tú haces una traducción, por ejemplo, tienes que encontrar a los traductores de acuerdo de acuerdo a la metodología que estás ocupando. Y a veces eso sí es un poco complejo, porque, por ejemplo, para poder traducir del inglés al español, pues bueno, tienen que ser residentes mexicanos, pero que dominen el inglés y de preferencia certificados. Y después, cuando haces el back translation, pues ya que lo traduces de nuevo al inglés, tienes que buscar a una persona que sea nativa americana, sí, pero que domine el español. Entonces, a veces el encontrar a estas personas para hacer las traducciones sí es un poco complejo. Aquí lo recomendable, pues bueno, es que ya se tenga por ahí identificados a personas que nos puedan apoyar en este sentido. La otra limitante también es a veces en los jueces, porque a veces, pues como sabemos, todos tenemos ocupaciones, entonces pues a veces demoran un poquito en contestar. Entonces ahí es ahí el tener o el acceso a estas personas y que nos puedan hacer el favor de pues de evaluar en un corto tiempo. Por eso cuando se les manda la invitación, pues se les da un espacio de más o menos 15 días para que ellos nos puedan responder y de todos modos estar en comunicación de manera directa con ellos para que no se nos pase. ¿Por qué? Porque si lo dejamos, este proceso se alarga mucho, ¿sí? La otra es que también nosotros podamos identificar, por ejemplo, para estas validaciones a la muestra, ¿sí? Porque a veces como en el factorial se requiere de un número significativo de muestra, pues a veces no tenemos acceso a tanta, entonces el ir identificando en dónde lo podemos realizar, porque si después nosotros queremos hacer el estudio ya como tal en una población, no pudiéramos tomar a la misma población que utilizamos para la validación. Entonces ahí sí tendríamos que tener muy en claro el que tengamos la suficiente muestra o hacerlo en otro lugar para poder tener acceso a nuestro estudio. Yo creo que esos son de las principales limitantes y pues bueno, el tener el conocimiento suficiente tanto de estadística como en la parte teórica, porque como les comenté, lo que es los análisis factoriales van muy de la mano con la teoría. Sí, entonces esos sí son dos elementos que tenemos que tener muy en claro, ¿sí? Y porque como, por ejemplo, cuando yo estaba aprendiendo esto, bueno, nos comentaban que era como que un proceso muy artesanal, porque pareciera fácil, pero tienes que ir, cuando no te cuadran los puntajes, pues tienes que ir así como que uno por uno viendo dónde está el error, cuál quitas, cuál pones, entonces sí es un poco complejo, pero debes de identificar que si quitas ese ítem, por ejemplo, ¿qué tanto afecta a la explicación teórica del concepto que estás evaluando?
Muchas y gracias. y sobre todo mucha paciencia porque es un proceso muy extenso. Muchas gracias, doctor. He tomado nota de todos sus tips y en verdad agradecer al comité organizador, al grupo de investigación y agradecer por crear estos espacios de diálogo, difusión y divulgación del conocimiento. Un abrazo desde Veracruz, la Universidad Veracruzana. Gracias, doctor Miguel. Muchas, Saludos. muchas gracias. Bien, tenemos una pregunta. Si gusta reactivar su audio, por favor. Sí, bueno, Gracias, que me hable. primero agradecerle por la ponencia, la verdad es que estuvo muy completa, igual muy dinámica y la verdad es que le agradezco mucho por la información que ha compartido. Mi pregunta es respecto a la etapa para la creación de un instrumento. Tengo duda respecto a dos etapas. De acuerdo con sus conocimientos, ¿cuál cree que sea la más conveniente? Primero, la valoración por técnica de jueces o la valoración por un experto en lingüista. Ahí es dependiendo que el tipo de instrumento y la población. Porque, por ejemplo, el lingüista, ¿para qué sería? ¿O es en alguna lengua, o es traducción a una lengua indígena o alguna otra cuestión? No, es la creación de un instrumento. Ok. El lingüista yo creo que sería más recomendable en una etapa posterior, porque primero los jueces evalúan, como ya por ahí comenté, el contenido teórico. Ya el lingüista ya sería como que para las últimas etapas para poder revisar la redacción, ¿sí? Entonces, lo que los jueces van a evaluar es si lo que tú dices o lo que tú mencionas realmente evalúa el concepto teórico. Hacia eso va. Ya después puedes hacer una modificación de redacción o de algo, pero eso siempre va de la mano, por ejemplo, con cuando haces la prueba piloto, porque lo haces con personas similares a la que vas a hacer tu estudio. Entonces, ellos te van a decir, ah, bueno, es que esto no lo entiendo. A esta pregunta sí, a esta no, este término no lo entiendo. Entonces, eso también te va a ayudar para poder pues de definir mejor la redacción de cada ítem. Más que un lingüista, este pilotaje con personas similares a tu muestra es la que te va a dar las pautas para tener la última versión de tus ítems. Muchas gracias. De nada. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta más. Ana Laura Gil, por favor. ¿Podría reactivar su audio? Gracias. Muy buenos días, doctor. Buenos días. Antes que nada, un gusto poder conocerlo y presenciar su ponencia. Mi pregunta va dirigida hacia el instrumento que nosotros enviamos a los jueces expertos para poder evaluar nuestro instrumento. ¿Usted nos podría recomendar alguno eh, elaborado por algún autor que nosotros podamos enviar a nuestros jueces o bien alguna literatura en donde nos podamos basar para la creación de este, que sea el más adecuado para enviar a nuestros jueces expertos? Regularmente los instrumentos que se envían a los jueces es cuando son de reciente creación. Sí, Sí, entonces aquí pues lo que se les manda a ellos son todas las preguntas que se hacen. Previo a tener las preguntas, pues eso es todo un proceso cualitativo. Sí, se tienen que hacer estudios cualitativos, se tienen que hacer grupos focales, entrevistas, para poder sacar nosotros cuáles son los ítems que de acuerdo a eso pudieran evaluar esa, evaluar el concepto que nosotros estamos proponiendo, ¿sí? Porque, por ejemplo, si fuera un instrumento ya validado, pues no necesitaríamos a los jueces, sino sería la otra parte de la validez de constructo, por ejemplo, ¿sí? Si hay bibliografía, no la tengo a la mano, me parece que es Canino, así se apellida, Canino, creo que es validación.
Eh, sí, pero creo que es Chávez y Canino. Es una, por ahí es una literatura que nos da las pautas para poder, hacer todo el proceso tanto de construcción como validación de instrumentos. Ok, Sí, hay muchos. Ahí nosotros podemos colgar y hay muchos, hay mucha bibliografía con respecto a esto. ok. Muchas gracias. De nada. Y, doctor, tiene una pregunta todavía en el chat pendiente y es, ¿qué porcentaje de varianza total usted considera adecuado? Ok, si es respecto al análisis factorial exploratorio, la literatura recomienda que la varianza explicada sea del mayor al 50%, porque si explica menos no es recomendable. Entonces debe de ser mayor al 50%. Y por ahí vi que tenían una pregunta de cuál es el momento ideal para validar el instrumento. Pues el momento ideal es dependiendo cuándo lo vayamos a ocupar. Si nosotros vamos a ocupar un instrumento que no está validado y si, por ejemplo, tenemos a nuestros estudiantes, ellos no van a hacer el proceso de validación, ¿sí? Para esto se requiere pues una mayor capacitación para poder validar un instrumento. Por ejemplo, estudiantes de licenciatura pues no tendrían el conocimiento suficiente para poder hacer todo este proceso de validación, ¿sí? Si nosotros utilizamos instrumentos o adaptamos del español al inglés, pues bueno, se tiene que hacer ahí se tiene que hacer la validación en el nuevo idioma. Sí, entonces eso sería de cuándo hacerlo, pues en cuanto lo vayamos a utilizar. Porque aquí lo recomendable es que cuando nosotros realicemos investigaciones, pues utilicemos siempre instrumentos ya validados. Ok, bien. Al parecer, ya no tenemos preguntas, doctor. Tenemos muchas felicitaciones por la valiosa información que nos proporcionó y pues seguramente, bueno, pues la presentación a los que desafortunadamente por actividades no pudieron verla, en un rato más quizás podrían verla a través del canal de YouTube, al que los invitamos a suscribirse, seguirnos en nuestras redes sociales y de igual manera, así como hoy nos acompañó el doctor Pedro González, pues esperamos que pronto de algunas otras facultades, de algunas otras universidades también nos propongan socializar y visibilizar el conocimiento de la disciplina de enfermería, ya que es sumamente importante dar a conocer todo el conocimiento que nuestra disciplina aporta al sistema de salud, a la educación y a la enfermería en nuestro país y también a nivel internacional. Pues no me resta más que agradecerle al doctor Pedro González el día de hoy por la excelente disertación que tuvo sobre el tema de validación de instrumentos. Seguramente, bueno, pues más de uno nos quedamos, pues también con más preguntas y esperando verlo en un próximo webinar para que también podamos trabajar más temas todavía. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues gracias también a todos por asistir. Muchos saludos desde Tabasco. Muchísimas gracias. Y pues gracias a todos. Gracias a todos los integrantes de los grupos de investigación. Eh, un gusto siempre coincidir con ustedes en estos espacios académicos donde podemos socializar el conocimiento y pues seguir trabajando por la ciencia del cuidado. A todos que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.